buenas a todos. Hoy vamos a exponer sobre Bielorrusia, el país de Bielorrusia que se encuentra situado en Asia. Para empezar, Bielorrusia tiene una moneda que se llama rublios de Bielorrusia, un rublo bielorruso, cuyo símbolo en los mercados financieros es BIN. Esta moneda, esta divisa se compone de varias monedas, los cuales están divididos entre copec y rublos. Ay, mi gata saltó. Los copecs serían más o menos los equivalentes a los centavos. De estos existen copecs de 1, de 2, de 5, de 10, de 20 y de 50. Y solamente hay monedas de rublos de 1 y de 2. Actualmente cada rublo se va encontrando como en 5 pesos. Y los billetes, tenemos una diversidad de billetes. En estos billetes nos encontramos que hay de 5 rublos, de 10, de 20, de 50, de 100, de 200 y de 500. Pero bueno, vamos a dejar el tema financiero porque realmente no es algo que sea muy importante dentro del derecho, ¿no? Para eso que vengan los de economía. Bielorrusia, pues es conocido históricamente por su ausencia de un sistema democrático. Ha experimentado una rica y compleja historia. El territorio fue habitado inicialmente por la cultura de cerámica de bandas. Ahora dirás, este nombre está raro, ¿no? Yo también pensé lo mismo, pero bueno, cada quien sus nombres. El territorio fue habitado inicialmente por la cultura de cerámica de bandas entre el 5500 y el 4500 a.C., o sea, en el Neolítico. Posteriormente, los nómadas cimerios de etnia indoeuropea, que realmente nadie sabe de dónde vienen, transitaron por Bielorrusia alrededor del 1000 a.C. y hacia 500 después de Cristo los eslavos, otra tribu, se establecieron en la región, convirtiéndola en su hogar. Esto es el principal punto de inflexión, ya que son los principales que vamos a tomar como los habitantes de este lugar, aunque después vamos a ir notando otras cosas. Esta tribu originaria se denominaron eslavos orientales y su origen está estrechamente relacionado con los pueblos bálticos. Durante mucho tiempo, ambos grupos coexistieron sin formar un estado organizado realmente. De hecho, los bálticos ocuparon Bielorrusia, pero fueron desplazados hacia la costa del mar Báltico. Ahora entiendes el nombre, ¿no? Es más fácil. A lo largo de los siglos, los eslavos orientales resistieron invasiones de los hunos y ávaros, tribus provenientes de Asia. Pero en el año 879 después de Cristo, los eslavos orientales formaron su primer estado organizado, el Rus de Kiev, considerado el antecedente histórico de ucranianos, rusos y bielorrusios. Este es una noticia bastante importante porque como conocemos en la actualidad, hay un estrechamiento político muy fuerte entre los rusos y los bielorrusios que pues a la vez tienen una pequeña transgresión con Ucrania, una chiquitita, una guerra nada más. Y pues viene bien saber la razón por la cual es que legítimamente Rusia dice que Ucrania es su territorio, que Bielorrusia apoya esto, que todos realmente sabemos que Bielorrusia se quiere anexar a Rusia, pero bueno, eso ya son chismes míos, no se tienen que tomar mucho en cuenta. A lo largo de los siglos, los eslavos orientales resistieron invasiones de los hunos y ávaros, como había dicho, y se formó el Rus de Kiev. Este estado fue fundado por el príncipe varego de Oleg de Novgorod, perdón, es que es nombre raro, ¿no? De la dinastía Rurik. La Rus de Kiev evolucionó de una confederación de tribus a estados medievales. Esto es muy importante ya que como sabemos la confederación son pues, varios estados, varios países que pues tienen diferente gobierno, que tienen diferentes leyes y pues ahora evolucionó a ser un estado medieval. La conversión religiosa de los eslavos ocurrió en el año 980, cuando el príncipe de Kiev, Vladimir I, se bautizó como cristiano ortodoxo. Esto marca un antes y un después, no solamente por la historia de Bielorrusia, también como sabemos, esto comparte la historia de Ucrania y Rusia, entonces vamos entendiendo la transgresión, el progreso de la religión cristiana ortodoxa dentro del mundo de aquella época, ¿no? La Rus de Kiev se debilitó considerablemente con la separación de la República de Novgorod, precursora de la actual Rusia. No obstante, no se desintegró oficialmente hasta 1240 con el avance del imperio mongol de Genghis Khan. Genghis Khan siempre haciendo de los suyos y yo siempre he dicho que no confío en las personas con ojos chinos y aquí me lo están demostrando. En el caso de Bielorrusia, su estado más importante ocupaba su actual territorio, que nunca fue conquistado por el imperio mongol, pero sí influenciado por el Gran Ducado de Lituania. ¿Sabes este tipo de personas que dices, ay,
este güey es más fuerte, pero el otro como me endulza el oído, me dice lo que quiero escuchar. Bueno, pues este era el ducado de Lituania. No precisamente tenía la gran fuerza del imperio mongol, pero pues tenía una labia impresionante, una labia rica, ¿no? Una labia que tú dices, qué rico, eso sí me lo antojo, cabrón. Pero bueno, vamos a quitar estos fetiches, maestro, porque yo sé que me está escuchando. Y vamos a seguir. En el año 1397, pues el Gran Ducado de Lituania anexó todo el territorio. Como te dije, este güey te endulza el oído, pero al final no te quiere hacer bien. El significado da una unificación cultural, económica y política de todos los territorios anexados, incluyendo a los bielorrusos. Esto llevó a una unión personal entre lituanos y bielorrusos. Aquí podemos ver cómo los bielorrusos empiezan a ganar un mestizaje cultural que va a enriquecer a la nación poco a poco, ya que no solamente comparte nociones culturales con los ucranianos y con los rusos, sino que ya también con los lituanos. Esto va a desembocar pues, en muchos cambios culturales, mucha riqueza que vamos a ir viendo progresivamente. Tranquiliza, no te me apresures, carnal. La unión se fortaleció en 1569 con la Unión de Lublin, formando la mancomunidad polaco-lituania. Esta entidad enfrentó amenazas del zar ruso, que deseaba recuperar los antiguos territorios de la Rus de Kiev, pero la mancomunidad logró retener las tierras. Como siempre, Rusia queriendo unificar, queriendo unir al pueblo, bajo ese socialismo que uno nace, pero pues, ya saben, la gente necia que no acepta los buenos ideales. Con el tiempo, los bielorrusos se defendieron culturalmente de los ucranianos y los rusos, siendo conocidos como rutenos. A la región de Bielorrusia se le conocía como Rutenia Blanca y su nombre actual hace referencia a este color. Aquí vemos pues, cómo va transgrediendo, ¿no? Cómo va evolucionando pequeñas partes, pequeños... Bielorrusia comenzó a definirse de forma autónoma de la mancomunidad. Aunque la religión católica era la oficial y el idioma polaco predominaba, los campesinos mantuvieron su fe ortodoxa y su lengua original que se conserva hasta hoy en día. Aquí pues, podemos ver como justamente los grupos segregados, los grupos pues, precarios, los burgueses, vamos, ¿no? Max tenía razón, eh, siempre se quedan manteniendo sus raíces, su identidad cultural y no pues, se dejan llevar por lo que pues, dice los burgueses, la mayoría. La mancomunidad, que no se note que soy del bloque socialista, ¿no? La mancomunidad polaco-lituania cayó con la insurrección liderada por el militar polaco Tadeusz Kościuszko. Esto llevó a la participación de Polonia, donde el territorio fue repartido entre Prusia, Rusia y Austria. Aquí ya podemos ver la salida. Lamentablemente este revolucionario, este general, pues fue capturado, fue asesinado. Bueno, fue asesinado, ¿no? Ya saben los términos legales dentro de las guerras, fue que pues se le fue acribillado, ¿no? Por la justicia para mantener la soberanía cuando pues realmente pues la identidad autónoma es lo que realmente tiene que tener peso, ¿no? Pero bueno, aquí voy a dejar de tener mis pensamientos políticos porque ni a usted le interesa escucharlo, ni a Bielorrusia le interesa escuchar mis pensamientos políticos. Pero bueno, después de esto, claro, después de la separación entre Prusia, Rusia y Austria, que se dieron de estos territorios, pues ¿con quién crees que se iba a quedar Bielorrusia? Pues obviamente Rusia, ya que Rusia ya desde ese tiempo estaba diciendo, esto legítimamente me pertenece junto con Ucrania. Y tú no me lo estás dando, maldito lituano. Lituano, además tiene el nombre de Ano al final. Pero bueno, eso no importa. Maestro, no me baje calificación porque yo lo conozco. Bielorrusia pasó a ser parte de Rusia, obviamente, que aplicó una campaña de rusificación, imponiendo su idioma y religión ortodoxa. Sin embargo, debido a la similitud entre ambos idiomas, los bielorrusos adaptaron ambas culturas, ¿no? Como habíamos dicho antes, pues las partes segregadas, los campesinos se quedaron con lo suyo y las partes, pues ya más centrificadas, pues decidieron seguir la rusificación, o bueno, no la decidieron, fue impuesta, pero bueno, ya sabemos. A pesar de todo esto, los bielorrusos, al ver esta implantación cultural, lo que ellos deciden ser es como ver que su idioma pues, tenía varias similitudes, pues decide combinar ambos idiomas y crear como una mezcla rara, ¿no? Más o menos como los haitianos tienen el francés ahorita, como pues todas las regiones latinoamericanas han cambiado el castellano clásico, pues sus disposiciones principales para poder crearse una identidad cultural con el lenguaje, pues hicieron lo mismo los bielorrusos. Podemos ver que hay patrones sociológicos que se comparten y que se perpetúan. Y esto es muy rico de ver porque no solamente pasa en una cultura ni en una sociedad, es algo constante. Podemos aquí identificar que la búsqueda de identidad es algo propio al ser humano. Pero bueno,
Con el despertar pues, del nacionalismo en el siglo XIX, surgieron facciones propolacas y lituanos, bielorrusos y polacos, y se alzaron contra el dominio ruso. Uno de los líderes fue el bielorruso Konstanty Kalinowski, quien fue ejecutado tras el fracaso de su levantamiento. Podemos ver cómo siempre acaban igual, lamentablemente, las grandes personas que inician levantamientos, aunque pues es verdad que todas estas personas que tienen gran renombre siempre tienen una historia detrás, pues donde solamente se importan a sí mismos, pero no nos vamos a meter aquí porque no quiero que los bielorrusos me maten. Ok, así que arriba Konstanty Kalinowski y la historia bielorrusa. Claro, en el siglo XX, con la caída del Imperio Ruso y la derrota ante los alemanes en el frente oriental, estalló la Revolución Rusa, ¿no? Bolcheviques, ahí, un socialismo arriba, este, ante los alemanes, ¿no? Entonces, pues con la Revolución Rusa significó el fin de la dinastía Romanov con la muerte del zar Nicolás II. Los territorios de Bielorrusia fueron ocupados por los alemanes, pero todo esto con el Tratado de Brest-Litovsk se proclamó la República Popular de Bielorrusia, cuya soberanía fue respetada por Alemania, que la consideraba un estado tapón, un estado colchón, que pues ahí tenía para sacar billete, fajo, moverse. Era algo estratégico, realmente le daba una autonomía, un reconocimiento soberano, pero pues ahí estaba. Sin embargo, con la derrota de las potencias centrales, pues el imperio, bueno, la Alemania, los austriacos y el imperio, se me olvidó el nombre, el otro, güey, que estaba en Medio Oriente, eh, pues con este tratado, pues con su caída de estas potencias centrales, el tratado fue anulado, dejando a Bielorrusia a merced de sus vecinos polacos y rusos, que obviamente al ver esta situación, pues ¿qué creen que pasó? Pues obviamente se desencadenó una guerra, la guerra polaco-soviética, concluyendo con la victoria de Polonia. Esta victoria no les iba a durar mucho. Pero bueno, las condiciones del cese al fuego se establecieron en la paz de Riga, donde los territorios bielorrusios y ucranianos fueron divididos. Sus partes occidentales se dividieron con polacas y la parte oriental pasó a Rusia, porque dijo, no, pues no vamos a meternos en pedos, mejor firmamos un tratado y pues ya. Se firmó el pacto Ribbentrop-Molotov, un tratado de no agresión entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, seguido por la invasión a Polonia, que aquí se entiende la unión del por qué meto a los nazis este tratado, y es que como recordamos, pues había una parte de Bielorrusia que estaba ocupado por los polacos, y claro, los nazis que hacen, pues, terminan con los polacos, ¿no? Entonces, una vez que terminan con esto, los rusos, que tenían un tratado con ellos, ¿quién creen que se queda con Bielorrusia? Exactamente, Rusia. Podemos ver que desde hace chingo de tiempo Rusia le tiene ganas a Bielorrusia, pero se hace la difícil. Entonces, al finalizar la guerra, los soviéticos reconquistaron los territorios perdidos, incluyendo a Bielorrusia, convirtiéndola en una república soviética. Stalin intensificó la política socialista, alejándola de cualquier influencia occidental, lo que llevó a que los rusos se convirtieran en el país, se convirtieran en el principal idioma de Bielorrusia. En 1986, Bielorrusia fue gravemente afectada por el desastre de Chernóbil, recibiendo casi el 70% de la relación liberada, lo que tuvo un impacto devastador en la sociedad. Fue un acto traumático, un acto muy importante, reconocido en la historia de Bielorrusia, no solamente por lo que significó las muertes, las vidas perdidas, sino como también el que justamente dos bloques opositores no puedan y, eh, mantenerse en secreto información que mantiene la estabilidad global de la humanidad. Entonces es un aprendizaje pues, de un antes y un después. Y pues es importante mencionarlo. Tras la represión stalinista en Kuparati, una ciudad que está por ahí abajito, y la purga de opositores políticos, los bielorrusos comenzaron a buscar su independencia. Con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, Bielorrusia declaró su independencia en junio de 1990, aunque conservó su nombre de República Socialista Soviética de Bielorrusia hasta su disolución. Ahí se podía ver, ¿no? Los tintes ideológicos, pero pues el desagrado de formar de un bloque socialista mal hecho, porque eso no era socialismo, pero bueno. En 1991, Rusia reconoció la independencia de Bielorrusia. Acto muy importante porque, como sabemos, se había independizado de ellos, ¿no?
En 1994, Alexander Lukashenko, conocido como el último dictador de Europa, adoptó el sistema socialista para perpetuarse en el poder y mantener una estrecha relación política con Rusia. Aunque el sistema socialista no está ahí, sigue teniendo los planes, las formas de actuar, de predominancia política, de predominancia de poder, de perpetuarse a sí mismo, que los mismos que tenían los socialistas. Por eso es que yo lo pongo así en mi análisis, aunque realmente pues no es un socialismo. Y pues no se vive en una democracia desde entonces, porque, como dije, es el último dictador, lamentablemente se ha perpetuado, entonces no ha sido una democracia desde el principio de la historia de Bielorrusia. Aquí se entiende el inicio de la frase con la que empecé, pero bueno. Este sistema se ha perpetuado hasta el día de hoy. El último dictador, Alexander Lukashenko, es profundamente prorruso. De hecho, él es de las pocas aliados que tiene Rusia actualmente en la guerra de Ucrania, participando con el territorio con Rusia, ejercitando tropas, mandando tropas a Ucrania, pues muchas cosas, ¿no? Y él es completamente prorrusa. Hoy ya sabemos pues quién es el que realmente es el que le ayuda a que no lo bajen de un golpe de Estado. Pues obviamente es Putin, pero bueno. Vamos a pasar con la parte ya jurídica para terminar, porque estoy viendo que son 16 minutos. Y qué hueva por usted, maestro, tener que escuchar en la noche a un tipo hablando de Bielorrusia. Pero bueno, la Constitución de Bielorrusia, pues es la ley fundamental del país y establece el marco del Estado y del gobierno, así como los derechos y libertades de los ciudadanos. Fue adoptado la última constitución en 1994, 3 años después de que Bielorrusia declarara su independencia de la Unión Soviética, y la constitución ha sido enmendada en 2 ocasiones, en 1996 y en 2014. En 2004, perdón. La constitución consta de un preámbulo, 9 secciones y 146 artículos. Las secciones son las siguientes. La primera es de los principios del sistema constitucional, de la persona, la sociedad y el Estado, del sistema electoral y el referendo. El cuarto del presidente, el parlamento, el gobierno y los tribunales. El quinto del gobierno local y el autogobierno, de la fiscalía y el comité de supervisión del Estado. El quinto. El sexto del sistema financiero y de crédito de República de Bielorrusia. El octavo de la aplicación de la Constitución y el noveno de las cláusulas finales y transitorias. En cuanto a la división de poderes, la Constitución establece que el poder del Estado en Bielorrusia se ejerce sobre la base del principio de separación en poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Las clásicas, vamos, las que casi todo el mundo lleva al día de hoy. Y bueno, los órganos estatales, dentro de los límites de sus atribuciones, son independientes, interactúan entre sí y se controlan y equilibran mutuamente. El poder legislativo está representado por el Parlamento, que tiene la función de crear leyes, y el poder ejecutivo es ejercido por el presidente y el gobierno, quienes implementan las leyes y administran los asuntos cotidianos del Estado. El poder judicial está compuesto por los tribunales, que interpretan las leyes y administran la justicia. Y bueno, al final la Constitución pues también reconoce los derechos y libertades de los ciudadanos y residentes y establece que el Estado debe crear condiciones para el desarrollo libre y digno de la personalidad de cada individuo. Es de esta forma que llegamos al final de la historia de Bielorrusia, de forma muy resumida. Y pues una conclusión a la que tenemos que llegar es pues que es increíble como, a pesar de todo el progreso histórico, el progreso de la filosofía política, seguimos perpetuando este tipo de acciones de autocracias, de dictaduras. La democracia sigue siendo una vista lejana para muchas sociedades, a pesar de que nosotros en la comodidad de nuestra realidad no lo percibimos así. La democracia es un privilegio que gozamos, que no valoramos y que muchos les gustaría tener. Entonces, pues muchas gracias por habernos escuchado o escuchado, maestro, porque estoy seguro que va a ser el único que me va a escuchar. Y pues, buenas noches.